en clase al momento del curso, porque en determinado momento puede hacer que alguna otra persona tenga la misma duda o que me la hagan vía correo electrónico, ¿verdad? Entonces, de ahí se van a dar cuenta que el derecho tributario, este curso es bien dinámico, es bastante bonito. A mí realmente entre los dos que imparto es mi favorito, pero porque siento que hay muchísimos casos, hay muchísima dinámica, se puede compartir un montón, ¿no? Y se puede aprender un montón. Siempre les he dicho a las personas que si ustedes estudiaron derecho porque no querían ver números, entonces el derecho tributario creo que no va a ser mucho de su agrado. Lastimosamente no es presencial la clase porque cuando era presencial me encantaba el que les decía que no podían sacar la calculadora, pero ejemplo, porque era un 100 por 10, ¿verdad? Y la gente todavía se quedaba pensando 100 por 10. Y solo pónganle el 0 y ya lo hacen 1000, ¿verdad? Entonces, números redondos bien sencillos, pero que a veces por la falta de costumbre entre la suma, la resta y todo lo demás se nos vuelve complejo, ¿verdad? Y muchos de nosotros decimos, yo por eso seguí derecho. Entonces, pero se van a dar cuenta que el derecho tributario es bastante dinámico. Entonces, eso es una, la cámara, que ya veo que hay como 7 personas que no la tienen, voy a comenzar a sacar. Les voy a dar un minuto más y después ya saco a todos los que no estén conectados con cámara. Entonces, en este semestre, ustedes se van a dar cuenta que vamos a abordar varias leyes de carácter tributario, partiendo de la Constitución, de la base, ¿verdad?, de la Carta Fundamental. Otro de los parámetros en el curso es que antes de que llegue esa pregunta, ¿y cómo son los exámenes? Los exámenes son el 90% del derecho tributario son casos, el 90%. La teoría les va a servir muchísimo para que ustedes puedan comprender los conceptos básicos que vamos a analizar. Partiendo, para adelantárselos de una vez, el hecho generador es la base de todo el derecho tributario. Los elementos de la relación jurídico-tributaria son la base de todo el derecho tributario, que es el artículo 239 y 243 de la Constitución. Ahí está emanado todo nuestro derecho tributario cacique, ¿verdad? Yo creo que el semestre pasado comenzamos a ver ciertas cosas del derecho tributario y algo sumamente fundamental es saber que los tributos son ingresos. O sea, ahorita vamos a hacer un repasito así como una línea cronológica bien sencilla de lo que vimos el semestre pasado, solo para que ustedes, si en determinado momento se les olvidó todo lo que leímos, puedan retomarlo. Siempre les envío entre la primera y la segunda clase, o sea, va a ser entre hoy y el lunes, ¿verdad?, los documentos que hay que leer para el primer parcial. Siempre la documentación es abundante. ¿Qué les diría yo para la clase 2, para la del martes? Necesitamos desde ya nuestra Constitución y nuestro Código Tributario en todas las clases. Les recomendaría que lean de una vez el artículo 239 y el 243 de la Constitución. Y también les recomendaría, por favor, para el martes de una vez, que lean del artículo 1 al 14 del Código Tributario. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, yo creo que el semestre pasado ya leímos del 1 al 14, pero para los que no se recuerdan, importantísimo es que en el artículo, dentro de los primeros artículos, pues están las fuentes del derecho tributario, está el tema de los plazos, el tema de los tributos en general, qué es un tributo, cuál es la división, hasta llegar al concepto fundamental que vamos a ver en todo el semestre, o que de ahí se va a amarrar un montón, que es la relación jurídico-tributaria. ¿Y qué es la relación jurídico-tributaria? Es ese vínculo que existe entre el Estado y los particulares, que normalmente nosotros erróneamente, y se van a dar cuenta más adelante, le denominamos contribuyente a todos los que pagan impuestos, pero son sujetos pasivos porque hay una clasificación ahí que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es esa relación? Es ese vínculo entre el Estado, entre las entidades públicas como tal, y el sujeto pasivo, ¿verdad?,
y que siempre hay un nacimiento de la obligación, que es ese hecho generador. ¿Cómo nace realmente la obligación del pago de los tributos? Así como en nuestro derecho civil hay una obligación contractual, en nuestro derecho mercantil también hay nacimientos de obligaciones, en nuestro derecho laboral una relación laboral. Pero ¿cómo nace en nuestro derecho tributario esa relación tributaria o esa obligación del pago de los impuestos? Nace con el artículo 32 del Código Tributario. Ahí está la madre. De hecho, hay un libro completo que les voy a trasladar de Dino Harash, que es un libro, es un autor muy conocido, ya es un libro bastante antiguo, pero los conceptos no han cambiado, que todo libro como tal se denomina el hecho generador de Dino Harash. Entonces, esa es la clave, el hecho generador es la clave de todo nuestro derecho tributario. Pero bueno, ustedes saben que desde lo que vemos en la primera clase es lo que ya entra, o sea, lo que ya estamos platicando, eso ya entra, ¿verdad? No hay más, no vamos a detenernos mucho en la primera clase y perder el tiempo, sino que lo que nos importa es poderlo aprovechar, porque recordemos que nosotros siempre terminamos 2, 3 clases antes de nuestro examen final y el objetivo es que ustedes también tengan esa ventana de posibilidad y de tiempo para poder estudiar mejor. Ahora, yo recuerdo, y no me dejarán mentir, que en la primera clase del semestre pasado yo les dije, cuando les di la bienvenida, que estaban justo en un año fundamental en su carrera, que no debían de desperdiciar el tiempo. Ya pasaron 6 meses de ese tiempo, casi 7 meses, no sé cómo vamos. Entonces hice la consulta. Bueno, les dije que ya podían entregar su anteproyecto de tesis desde inicios, ¿verdad? Recuerdo en ese entonces que ninguno de nosotros lo había presentado, o sea, hace 7 meses. Entonces les dije, pues lo pueden ir trabajando y todo lo demás. Si alguien necesita ayuda, les mencioné todavía, veámosla. Creo que solo una señorita se acercó, no sé si ya lo presentó. Entonces, hoy, 7 meses después, los vuelvo a exhortar, pero más que exhortar, a hacerles la consulta para que se pongan la mano en la conciencia y no perdamos mucho el tiempo. ¿Quiénes ya presentaron su anteproyecto de tesis? Ahí veo varias caras que, ¿qué es ese documento? No sé, no sabe, no responde, nulo tipo las elecciones. Pero bueno, aquí hay que apostarle no a un partido político, sino que a ganar, ¿verdad? Ustedes y a no perder mucho el tiempo. Los exhorto 7 meses después a que por favor presenten su anteproyecto de tesis. Es sumamente importante, creo yo, el momento, el punto, muy bien, Samuel. Es sumamente importante el momento en el que están ahorita. ¿Por qué? Porque hay personas que no se gradúan, ya hacen los 2 periodos y lo que los detiene es la tesis. Entonces, todo eso pues conlleva su tiempo. Me vuelvo a poner a disposición suya si en determinado momento alguien necesita apoyo para ver el anteproyecto, pues con muchísimo gusto. Ahora bien, recordemos que siempre dentro de los cursos que vamos a ver van saliendo temas que son novedosos, porque el anteproyecto o el tema de tesis debe de ser novedoso, debe de resolver un problema. Entonces se van a dar cuenta que en todos sus cursos ustedes tienen temas novedosos que pudieran llegar a resolverse, ¿verdad? Entonces sería bueno que los vayan apuntando y yo siempre he dicho como un buen tip o consejo que ustedes deben de trabajar algo en lo que ustedes sientan afinidad para no sentirlo pesado o a las personas que trabajan, pues que en su trabajo tengan la posibilidad de poder buscar información y que sea información sobre la cual ustedes ya tengan conocimiento previo. Entonces, para entrar en materia como tal, vamos a ver, porque siempre nos hacen la recomendación como mandato de que es importantísimo que nosotros veamos el contenido del programa para tener, vamos a ver en este curso. Solo para que sepan, ya comencé a eliminar a algunas personas de mi clase porque a mí me gusta
compartir con ustedes y ver la cara porque no los puedo ver físicamente, pero me gusta tener una idea de quién es cada uno. Entonces, se van a dar cuenta que dentro del contenido tenemos el derecho tributario. Recordemos que en nuestro derecho financiero nosotros veíamos que se divide en 4 grandes ramas del derecho, que es del derecho público como tal, que yo les mencionaba que era la PMT, ¿verdad? Era un derecho patrimonial, el derecho presupuestario, el derecho monetario y el derecho tributario. Si bien es cierto, nosotros el semestre pasado comenzamos a ver ciertas leyes específicas sobre cada una de las materias, la ley monetaria, la ley de libre negociación de divisas, la ley del presupuesto, comenzamos a ver ciertos tintes del código tributario, la intendencia, que son leyes eminentemente de carácter financiero, ¿verdad? Y por eso fue que las comenzamos a investigar como tal. Entonces, pero ahorita ya entrando en materia, ¿verdad? De lo que nuestro derecho financiero nos dejó, pues tenemos ya una ramificación que es el derecho tributario. Dentro del derecho tributario vamos a partir de la definición, las características, el desarrollo histórico, así como lo hicimos con un derecho financiero, que se recuerdan que yo les envié hasta un folleto de lo que era el Ministerio de Finanzas Públicas, que antes se llamaba Diputación Provincial. Estoy segura que se recuerdan porque lo pusimos en el primer parcial, ¿verdad? Entonces, cómo se fue desarrollando históricamente cada una de las entidades de carácter financiero en nuestro sistema guatemalteco. La autonomía del derecho tributario, que es igual que la autonomía del derecho financiero, ¿verdad? Porque tiene sus propias leyes y veíamos en su momento que hay una autonomía de carácter originario y una autonomía de carácter derivado, pero lo vamos a ampliar en su oportunidad. Algo sumamente fundamental y de donde nace todo el derecho tributario y son los límites del derecho tributario, que son los principios del derecho tributario. Recuerdo que el semestre pasado nosotros vimos 3 grandes principios, el de justicia, equidad, justicia tributaria, veíamos, ¿verdad? El principio de legalidad, y dentro del principio de justicia tributaria pues partían varios principios del derecho tributario. Ahora vamos a entrar a ver de manera puntual cada uno de ellos. Tenemos 11 principios dentro de nuestro derecho tributario. Si bien es cierto, el programa nos señala 6, lo vamos a ampliar. Nos señala 5, perdón, lo vamos a ampliar porque son 11. Legalidad, capacidad de pago, igualdad, generalidad, proporcionalidad, pues esos son los genéricos como tal. Pero si nosotros nos vamos al artículo 249, 239 y 243 de la Constitución Política de la República, podemos ver que ahí está la mayoría de principios del derecho tributario. La doble tributación, la no confiscación, la proporcionalidad, que son principios que posiblemente no están consignados dentro del programa, pero que son principios doctrinarios que nos sirven, como les mencionaba antes, de límites para todas las acciones de carácter tributario. Después tenemos que entrar a ver las fuentes del derecho tributario. Nosotros recuerdo que ya el semestre pasado habíamos visto las fuentes generales del derecho como tal, ¿verdad? Pero también existen las fuentes del derecho tributario. Entonces, si nosotros nos vamos al artículo 2, si no estoy mal, del Código Tributario, ahí nos va a decir cuáles son las fuentes del derecho tributario. La interpretación e integración del derecho tributario. Cuando ustedes lean de su artículo 1 al 14, se van a dar cuenta que ahí están estos elementos bases. Claro está que doctrinariamente lo vamos a ampliar y en cada una de las clases lo vamos a ampliar, pero que son clave. La relación jurídico-tributaria que está en el artículo 14, pero esta sí es una parte importante. Y yo les diría que tanto los principios como la relación, pero más la relación jurídico-tributaria, es la parte torácica de todo lo que vamos a ver en nuestro curso de Derecho Tributario. Ahora, si ustedes quieren que les vaya bien en Derecho Tributario, ustedes tienen que saber bien la relación jurídico-tributaria. Y ahí no se van a perder. Entonces, relación jurídico-tributaria, definición, la naturaleza, las características, los elementos,
los momentos, en qué momento nace la relación jurídico-tributaria, que se las voy a resumir. La relación jurídico-tributaria es la obligación del pago del tributo. Eso es. O sea, hay un montón de definiciones y las vamos a ver seguramente y de repente nos vamos a rascar la cabeza y vamos a decir, pero es que esto no entiendo. No, es la obligación del pago del tributo. ¿En qué momento nace esa obligación? Entonces, cuando se perfecciona algo, ¿y qué es lo que debemos de perfeccionar como tal? Y les voy a dar el tip, el hecho generador. Y entonces el artículo 32 del Código Tributario nos establece el hecho generador es el acaecimiento de, ¿verdad? Es que se lleve a cabo algo, una acción que da nacimiento. Y entonces nos dice la relación jurídico-tributaria. Entonces, si nosotros regresamos al 14, nos explica la relación jurídico-tributaria. Pero lo vamos a ver más adelante. Formas de extinción de la obligación tributaria. Y de hecho, cuando nosotros estamos en el tema de relación jurídico-tributaria, ahí comienzan a entrar. Y para el primer parcial seguro nos va a entrar la ley de timbres fiscales, seguro, y la ley del IVA. Esas son las dos primeras que nosotros vemos en el contenido del derecho tributario. Las dos primeras leyes específicas, claro está. ¿Por qué? Porque de matriz, como les digo, el Código Tributario no lo vamos a dejar hasta que pasemos a la parte judicial, hasta que veamos un económico coactivo, un contencioso administrativo. En ese momento vamos a dejar ya nuestro código tributario, pero se van a dar cuenta que en nuestro código tributario existen figuras de carácter sustantivo y también procesos de carácter administrativo. Entonces existe la imposición de sanción. Claro está que no tenemos delitos ni penas, porque eso lo tenemos en un código penal, ¿verdad? Los delitos de carácter tributario, pero se van a ir dando cuenta cómo nuestro código tributario, aún siendo muy chiquito, es sumamente completo y cómo nos sirve de base para todas las leyes específicas, para la ley de timbres fiscales. Entonces, cuando veamos esta relación jurídico-tributaria, como les menciono, lo primero al ver una ley específica, yo les voy a decir, bueno, en nuestra ley del timbre fiscal, ubiquemos los elementos de la relación jurídico-tributaria. Entonces ustedes van a decir, los elementos de la relación jurídico-tributaria son el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos, que los sujetos son sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, ustedes van a ubicar ya los artículos, ¿verdad?, dentro de cada una de las leyes específicas. Eso es la base que hacemos siempre previo a entrar a una ley específica en materia tributaria, ya para después irla conociendo e ir viendo los tipos impositivos. Los tipos impositivos nosotros le llamamos al porcentaje del impuesto que se paga. Ejemplo, en el IVA el tipo impositivo es el 12%, ¿sí? En el pequeño contribuyente el tipo impositivo es el 5% de IVA. En la segunda, ¿verdad? La segunda subsiguiente venta, el tipo impositivo, el porcentaje es del 3%, ¿verdad? De timbre fiscal. Entonces, así se van a ir dando cuenta qué son los tipos impositivos, ¿verdad? Les va a encantar tributar. Yo sé que les va a encantar. Es una materia fascinante. Formas de extinción de la obligación tributaria, así como en nuestro derecho civil, y se los repito porque yo se los dije el semestre pasado y ustedes se pudieron dar cuenta. En un derecho financiero yo les dije, derecho financiero no es solito. Derecho financiero lleva consigo un derecho civil, un derecho mercantil, porque tiene relación con nuestro derecho mercantil, con nuestro derecho administrativo, con el derecho penal. O sea, si ustedes no tienen buena base de sus derechos anteriores, es bueno que las vayan estudiando. Ahora, derecho tributario, ¿con qué se liga más que todo? Derecho tributario se liga mucho con el derecho mercantil, muchísimo, con el derecho civil, o sea, aún siendo de carácter público, de naturaleza pública. El derecho tributario es de naturaleza pública solo por las relaciones que existen, ¿verdad?, entre el Estado y los particulares, y porque realmente los particulares somos quienes aportamos al Estado, ¿verdad?, esos ingresos de carácter tributario. Entonces tiene muchísima relación con nuestro derecho mercantil y se van a dar cuenta cuando pasemos a un contencioso administrativo tributario, ¿verdad? Porque está el contencioso administrativo común, le denomino yo, que si ustedes lo tienen planchado, el tributario, ustedes van a decir, ay Dios, se van a dar cuenta que lo único que varía entre el contencioso administrativo común y el tributario es un plazo. O sea que se sabe en el común, el tributario se lo llevan. Entonces, se van a dar cuenta que tiene mucha relación con nuestro derecho administrativo, ¿verdad?
Y pues con todas las ramas del derecho. ¿Para qué les voy a mentir? Uno quisiera dejar al derecho tributario como solito, pero nos damos cuenta que es la base fundamental de donde se sostiene el Estado. Porque el Estado, la mayoría de ingresos que obtiene son de carácter tributario. Y el mayor ingreso de carácter tributario que obtiene el Estado se denomina IVA. Ese es el tributo, así, la mamá de los tributos. Entonces, tenemos formas de extinción de la obligación tributaria, así como tenemos formas de extinción del derecho civil, y vamos a hacer un estudio en donde vamos a analizar tanto las figuras del derecho civil como de nuestro derecho tributario para saber cuáles son iguales y cuáles realmente no entran, ¿verdad?, dentro de nuestro derecho tributario. Y yo siempre he dicho, y se les va a quedar bien sencillo, en nuestro derecho tributario existe la PC. Y voy a quitar a Cindy Catalina porque no tiene su foto. Bueno, no su cámara. Y a Gabriela también. Entonces la PC, ¿qué es la PC? Pago, prescripción, la P al cuadrado y la C al cubo realmente. Pago, prescripción, y la C es confusión, condonación y compensación. Entonces, para aprendérselo es bastante sencillo, pues lo vamos a ir de todos modos analizando en su momento. Y después viene el tema de la determinación de la obligación tributaria. Y esa determinación de la obligación tributaria se da cuando el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, no liquida en tiempo el impuesto y la SAT de oficio debe de hacerlo. Entonces a eso se le llama determinación. El que yo le haga el cálculo a usted para que usted lo tenga que pagar y de repente hasta con sanciones, ¿verdad? Entonces, dentro de la determinación de la obligación tributaria, vamos a ver más adelante que eso lo tenemos a partir del artículo 106 del Código Tributario. Y vamos a ver que la determinación de la obligación tributaria puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. Dentro de los elementos de la determinación es importante mencionar la definición, las características, cuáles son los tipos de la determinación, el análisis, la determinación. De hecho, en su momento vamos a ver cuáles son los procesos de carácter administrativo que están en nuestro Código Tributario. Y uno de ellos es la determinación de la obligación tributaria, y creo que es el más importante. De ahí tenemos el ilícito tributario. Ahí ya vamos a entrar a ver los delitos. Eso se van a dar cuenta que ya no están en el Código Tributario, sino que por el contrario están en nuestro Código Penal. Pero debemos de tomar de base, ¿verdad?, en cualquier tipo de rama del derecho, qué es el delito, qué son las penas, qué es una infracción, qué es una sanción, cuál es la diferencia entre uno y otro. O sea, eso es clave. Y cuál es la naturaleza de ese ilícito, qué son las infracciones, las sanciones, los elementos del ilícito, las formas de extinción. Ejemplo, una defraudación tributaria, ¿verdad? Ese es un ilícito de carácter tributario. Entonces, ya posterior a eso vamos a entrar al proceso contencioso administrativo tributario, que ahí ya vamos a entrar a ver la ley de lo contencioso administrativo, amparado, claro, está en nuestro Código Tributario. Vamos a entrar a ver también, y el semestre pasado lo tuvieron que haber estudiado, el Código Procesal Civil y Mercantil en relación a las excepciones, en relación a las pruebas, ¿verdad? Los medios de prueba. Si no lo estudiaron, desde ya les digo, estudienlo bastante y de una vez Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Porque es una ley que se utiliza por analogía. Vamos a ver qué es el proceso contencioso administrativo y el análisis de casos. A ver, ahora sí los dejo platicar un poquito. Cuéntenme qué dudas tienen. ¿Qué quieren exponer esta tarde antes de que... ¿Nada? ¿Todos estamos bien? ¿Alguna duda previa? ¿Alguna indicación que no haya quedado clara?
¿No? Va, listo. Entonces, miren pues, en cada una de las clases vamos a ir viendo casos. En esta no, porque es la primera, pero en esta de unas vamos a ver la primera presentación, porque aquí no nos gusta perder tiempo. Pero en cada una de las clases vamos a ir viendo casos para que ustedes comiencen a agarrarle el sabor a su derecho tributario. Entonces, importante, les vuelvo a repetir cuál es la tarea para el martes. Leer el artículo 239 y 243 de la Constitución y leer del artículo 1 al 14 del Código Tributario. Si en determinado momento, en el artículo, si no estoy mal, es el 8 del Código Tributario donde están los plazos, ustedes tienen dudas en relación al cómputo de los plazos, importante que vean también su ley del organismo judicial. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque los primeros casos que vamos a ver el martes son relacionados a plazos de carácter tributario. Y eso está entre los primeros 14 artículos del Código Tributario. Entonces se los adelanto solo para no agarrarlos desprevenidos. Son bien poquitos artículos. Y a mí siempre me gusta hacer una remembranza solo para tener idea de qué es lo que estamos viendo por si pasamos el semestre pasado de noche. Estoy segura que no fue así, pero si en determinado momento no nos recordamos, me gusta hacerles una ayuda de memoria. Entonces, recordemos que el semestre pasado nos vimos y nos conocimos en nuestro derecho financiero, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos dio la vida, pues estamos otra vez acá. Entonces, dentro del contenido del derecho financiero, habíamos visto que tenemos los ingresos, los egresos y la gestión de los recursos. Que a los ingresos nosotros podíamos denominarles también recursos públicos y a los egresos gastos, ¿verdad? Y está esa pues gestión de recursos. Dentro de los ingresos nosotros teníamos ingresos de carácter ordinario y extraordinario. Veíamos como un presupuesto del Estado, como la ley del presupuesto se aprueba, que es mediante el proceso de aprobación de una norma ordinaria, ¿verdad? Que lo hace el Congreso de la República, lo veta el presidente, pues entra en vigencia y demás. ¿Y cuáles eran los rubros que llevaba esa ley, verdad? Que el presupuesto, cómo estaba compuesto por ingresos, por egresos. Entonces, si bien desde un punto de vista lógico la actividad financiera puede dividirse en estos tres momentos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la gestión abarca tanto las operaciones encaminadas a la obtención de recursos como las que se dirigen a la transformación de esos recursos que se derivan pues en los servicios públicos como tal. Vimos una definición de derecho financiero, ¿verdad? Recordemos que siempre cuando nos vamos a las definiciones de derecho tal cual, yo siempre les he dicho como tip, porque ya van a llegar a ese punto. Permítanme. Ya van a llegar a ese punto que yo siempre les he dicho a mis alumnos como tip, ¿verdad? Que comencemos de lo general a lo particular cuando estemos en el privado. Porque se van a dar cuenta que en las 3 horas, por cada una de los exámenes que tengan, en 1 hora más o menos da tiempo para preguntar de 20 a 30 preguntas, de hacerle al alumno. No da tiempo de más. Aunque sean muy buenos, da tiempo de 20 a 30 preguntas. ¿Cómo nosotros disminuimos que no sean 30, sino que sean 22 y que primero Dios las 22 las manejemos? Ejemplo, dando este tipo de explicaciones. El derecho financiero es parte del derecho, es un conjunto de normas jurídicas de naturaleza pública, ejemplo, ¿verdad? Es un conjunto de normas jurídicas y entonces comienzan todos los demás principios, valores, doctrinas de carácter público que contiene, ¿verdad? O que estudia los ingresos y entonces ustedes pueden comenzar a dar esa su clase de derecho financiero y esa su cátedra y ustedes van a decir los ingresos ordinarios, extraordinarios, los egresos, la gestión de los recursos y se dan, y entonces ya pueden comenzar a meter las relaciones jurídicas entre el Estado y otro Estado, entre el Estado y los particulares o entre los mismos particulares. O sea, está en ustedes y en todos los elementos que ustedes sepan dar una definición. Así de chiquita, ¿verdad? Llevarse 10 segundos en la definición o una definición que va a estar bien, claro está, mientras tenga todos los elementos, o tener una definición corpulenta
que les lleve un poquito más de tiempo y que, claro está, lleve también todos los elementos. No por larga es mejor que la corta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los conceptos relacionados con el derecho financiero? La teoría financiera, que son esos postulados de carácter científico, y la organización financiera del Estado, que son todos esos entes que nos ayudan a que el derecho financiero se pueda desenvolver de la mejor manera. Una Contraloría General de Cuentas, un Ministerio de Finanzas Públicas, un Banco de Guatemala, una Junta Monetaria, ¿verdad? Entonces, estos son los conceptos que se relacionan con nuestro derecho financiero. Asimismo, teníamos las características que es autónomo, público y sistemático, ¿verdad? Autónomo porque tiene su propio conjunto de normas, ¿verdad? Y se autorrige, por así decirlo. Claro, está siempre teniendo la Constitución de base. Es de derecho público y es sistemático porque tiene un conjunto de pasos. Siempre vamos a ver, y en nuestro derecho tributario no va a ser la excepción, que tenemos, en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando del derecho financiero, un derecho financiero, un poder financiero y una competencia financiera. En el derecho tributario pasa lo mismo, tenemos un derecho tributario, un poder tributario y una competencia tributaria. Entonces, ¿quién tiene el poder financiero? El Congreso de la República. Es el ente encargado de poder regular los ingresos y egresos mediante una norma común. Y lo vamos a ver también en nuestro derecho tributario. Entonces, el poder financiero, hay poder financiero originario y poder financiero derivado. El poder financiero originario es el que parte de la Constitución y el poder financiero derivado pues es el que parte de todas esas normas subordinadas o específicas en la materia como tal. ¿Cuáles son las características de nuestro poder financiero? Legalidad, porque debe estar amparado en las normas. Territorialidad, que abarca a nivel Guatemala. El carácter estatal. Naturaleza abstracta. Permanencia. ¿Cuál es la división? Porque ahí entonces ya comenzamos a ver rasgos fundamentales o los primeros rasgos de nuestro derecho tributario. Pues la división como tal del derecho financiero es el derecho patrimonial, el derecho presupuestario, el derecho tributario y el derecho monetario. También teníamos la autonomía científica, didáctica y legislativa del derecho financiero como tal. Y con eso concluimos. Pero realmente yo quería más que se dieran cuenta de dónde fue que nació el derecho tributario. ¿Por qué comenzamos con un derecho financiero que era algo sumamente genérico, donde los conceptos, yo siempre les he dicho, el derecho financiero ve la macroeconomía, mientras que nuestro derecho tributario ya ve algo muchísimo más específico, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nace? Claro está, del derecho financiero, porque es una rama del derecho financiero como tal, pero ahorita ya la vamos a ver como una rama y como una materia totalmente independiente al derecho financiero. Entonces, para mí ha sido un placer volverlos a ver. El martes, por favor, Constitución, Código Tributario. Comenzamos con los casos. Vamos a comenzar a ver, claro, están los primeros temas. Vamos a partir de qué es el derecho tributario, qué es el poder tributario, qué es la competencia tributaria, cuáles son las fuentes del derecho tributario, cómo se interpreta la norma de carácter tributario y para aterrizar, a ver si nos da tiempo, en los plazos de carácter tributario, pero para que se vayan preparando, calculadora en mano, leyes siempre también a la mano y a ponerse a pensar porque van a haber muchísimos casos en derecho tributario, se los aseguro, no se van a aburrir y les va a encantar, desde ya se los anticipo. Es una materia que, derecho financiero, yo siempre he dicho que es bastante sencilla porque es doctrinaria, no es por asustarlos, pónganle atención. Si un derecho financiero perdió el 15%, en un derecho tributario se queda más de la mitad de la clase. Porque es una materia a la que no le ponen atención, pero es bien linda, ¿sí? Y yo les voy a dar todos los materiales para que a ustedes se les facilite. Ya saben, no preguntamos más allá de lo que veamos, pero sí hay que leer un montón y hay que poner mucho de su parte. Entonces, para mí, como siempre, ha sido un placer verlos y los veo el martes, siempre en el mismo link, solo que nos toca en el segundo periodo el martes y el viernes nos toca en el primer periodo. Entonces, si no hay ninguna duda,
me voy despidiendo de ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. Sharon, dígame. Buenas tardes, licenciada. Disculpe que la interrumpa. ¿Será que usted me podría indicar qué leyes debemos de comprar? Ahorita Código Tributario y Constitución. Código Tributario vamos a leer del artículo 1 al 14 y Constitución el artículo 239 y el 243. De ahí, ejemplos, si usted quiere ir adelantando en leyes, vamos a ver ley del IUCI, ley de timbres fiscales, ley del IVA, ley del ISR. Uf, esa la vemos casi que es todo el examen final, la ley del ISR, ley de lo contencioso administrativo, Código Procesal Civil y Mercantil, ley del organismo judicial, y mejor ya no lo sigo buscando. Hasta ahí. Muy bien, gracias. De nada, las órdenes. Bueno, es un placer. Feliz fin de semana a todos y que este último semestre sea de muchos éxitos. Hasta pronto, hasta el martes, primero Dios.